Buenas noches, señoras y señores. Estamos en un programa más de Artículo 26. Hoy es jueves 4 de abril del 2019. Tenemos una sensación térmica actual de 29 grados. Dos temitas antes de ir al tema de fondo. Me preocupa la posición del Parlamento con relación a las declaraciones juradas. Yo creo que es un tema que hay que tratar de consensuar el espíritu real cuando se estableció eso en la Constitución Nacional. Y lastimosamente hoy está todo mezclado y entreverado, porque por un lado está el tema del proyecto de ley que pasó de Senado a diputado, que ahora medio se cercenó, se hizo un mamotreto. Después tenés el tema de la negación consuetudinaria del Contralor, y después tenés la fanfarronería de muchos que dicen, sí, no hay problema, mi declaración está, yo hice mi declaración jurada, pero si no tienen nada que ocultar, ¿cuál es el problema de que muestren su declaración jurada? De hecho, todos nosotros para abrir una cuenta en cualquier banco, lo primero que te piden es declaración jurada, estudio ADN, estudio clínico y todo completo, y hasta el color de media que usamos por día. Entonces, si uno no tiene nada que ocultar, hay que meterle mano a la obra. Y sobre todo cuando se está manejando la cosa pública, que es muy delicado para toda la ciudadanía. El segundo punto que me preocupa y que vamos a ver cómo se encausa es el tema de la mal llamada reforma tributaria. O sea, para mí no es una reforma tributaria, para mí hay directamente un tarifazo. O sea, son dos cosas muy diferentes. Y sería bueno tratar de profundizar el sentido de este aumento tributario, siempre teniendo en cuenta que creo, como ya lo había mencionado Sebastián Hacha en el programa anterior, no se cumplió lo que se pactó en el 2003-2004. Está bien, vamos a ver el tema de los gastos, vamos a ver la efectividad de los gastos, vamos a hacer todo un estudio y después vamos a ver de aumentar el impuesto al pueblo. Pero acá resulta que en un estado de desesperación, no, vamos a aumentar nomás el impuesto y después vamos a ver qué hacemos. Y sin embargo resulta que, dicho por el mismo Sebastián Hacha en su momento, que me llamó mucho la atención, y a ustedes también, o sea, él cuando estaba en diputado había 400 funcionarios, hoy estamos hablando de 1500, o sea, no sé qué tanto se pudo haber cuadruplicado o quintuplicado el trabajo en diputados. Entonces es un tema importante esto de la mal llamada reforma tributaria, y yo creo que sí hay que aumentar los impuestos, y bueno, pero tiene que haber una contrapartida, un gasto controlado, una presión tributaria ecuánime entre todos, que los ricos paguen una misma proporción que los pobres. También, y dicho por el analista Amílcar Ferreira, la presión tributaria de los ricos es 1%, la presión tributaria de los pobres es 12%. Entonces hay un trabajo previo para hacer antes, y no ya en un estado de desesperación que necesitamos aumentar esto. Y el jueguito este de los bonos, que se van emitiendo bonos, pero cada vez el margen que nos queda de los bonos para usar efectivamente nuevos proyectos es menor, porque se están emitiendo nuevos bonos para pagar la porción de la deuda de los bonos anteriores. Eso, en mi época y en la época de todos, y acá en la China y en Tanganica, se llama bicicleteo. Entonces, normalmente eso generalmente no llega a buen puerto. Bueno, vamos con nuestro invitado, el senador Jorge Querey. Buenas noches, senador. Muy buenas noches, Hugo. Un gusto. Saludos a tu audiencia y gracias por la invitación. Senador, estuvieron con mucho trabajo ustedes desde hace, ¿qué? 4 meses. Sí, un poco más. Sí. La comisión Messer, digamos que empezó finales del año pasado, después quedó inconcluso con el tema este de la feria, ahora presentaron el tema del informe, ahora inclusive tuvieron la visita, no sé si siguen, la visita de los investigadores también del lado brasilero. O sea, realmente el tema tiene varias aristas. Vamos a empezar de atrás para adelante. Estas visitas que estamos teniendo de los investigadores brasileños, ¿qué están aportando a todo lo que ya se investigó acá? Bueno, la visita en realidad es entre sus pares, los fiscales, ¿verdad?
Sí, de otros fiscales, ¿verdad? No, ¿da para conversar una cosa así? no estuvimos invitados para conversar, nada, absolutamente. ¿Sí? Ah. No. Fue una relación directa entre ambas fiscalías y nosotros tomamos conocimiento de la visita anoche. Okay. Entonces estamos enterados de eso recién desde anoche. De todas maneras, yo creo que hay que entender un poco, hay dos ámbitos en este asunto. Uno es el deber que nos encarga el Pleno del Senado a la Comisión Bicameral, donde nos dice, queremos que nos informe qué es lo que es este asunto de Darío Messer y probables delitos de lavado de dinero y delitos conexos. Allá por esa resolución sale en abril-mayo del año pasado sale. Y recién se constituye la comisión a fines del año pasado con la nueva legislatura, ¿sí? Entonces, cuando estalla aquello, abril, mayo, toda la información con respecto a Darío Messer, el tema del lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros comenzamos el trabajo 2 meses, las bicamerales tienen que trabajar 2 meses y pueden prorrogar otros 2 meses. Hablando un poco claramente, ¿verdad? El tema es que nosotros en realidad el tiempo de pausa parlamentaria seguimos trabajando, si no, no hubiéramos terminado este informe. Estamos trabajando para adentro, claro. Profundizando, estudiando, investigando. Es que solamente los anexos son 1500 a 2000 hojas y el informe final tiene 600 hojas, 700 hojas. Un trabajo muy grande y además hicimos el siguiente esfuerzo, es lo que yo creo que es importante un poco decir. No sé, es mi primera legislatura, de modo que no sé si en veces anteriores cómo se habrá hecho, pero mi práctica médica me hizo tener un método, vamos a decir, ¿sí? Y lo que hicimos básicamente fue juntar toda la documentación que podíamos, preguntarle a las personas que teníamos información de que puede informarnos sobre todo lo que estaba ocurriendo. Luego toda esa información nos sentamos, leemos, procesamos, clasificamos, establecemos un relato y ese relato le mostramos a unos abogados que me asesoran allá de la Cámara de Senadores. Entonces, la información que existe ahora, que está en la web, ¿verdad? Está disponible a toda la gente, básicamente son extractos de cada uno de esos documentos puestos en un orden lógico. Eso básicamente es. Y terminamos con algunas líneas conclusivas sobre esa base, una opinión de los abogados de qué delitos podrían estar configurados en eso, y finalmente una lista de personas y de instituciones públicas y privadas a las que si la Fiscalía considera que la información es pertinente y sería razonable convocarlos o investigarlos o imputarlos o procesarlos como considere pertinente, ¿sí? Ahora, esa recomendación no es vinculante. Todo el informe no es vinculante. Ahora, yo creo que ahí es donde yo creo que las instituciones se fortalecen. Hoy por hoy creo que pueden haber aspectos discutibles del informe, indudablemente porque hay documentación insuficiente, porque hay líneas de investigación que se podrían profundizar, porque el equipo de trabajo era el mismo equipo que tenemos siempre allá en el Senado. Ahí no hubo contrataciones de personas, no hubo instrumentos de investigación, nada, no hubo contratación de investigadores especializados, no hubo contratación de gente especialista en finanzas. A puro pulmón. A puro pulmón. Entonces creo que sí, hay que aceptar de que pueda tener una vulnerabilidad quizás en algunos aspectos. O sea, sin considerar incluso que a diferencia de un equipo de investigación tipo, no sé, llamémoslo la Fiscalía, donde todos están con el mismo chip, por llamar de alguna manera, en el caso particular ustedes como son políticos,
o sea, se conforma un equipo, pero hay afinidades y no tantas afinidades con relación Sí. justamente al caso que se está investigando, ¿verdad? Pues fíjate que el equipo, el equipo de tarea conjunta del Lavallato es un centenar de personas. Más que un centenar de personas, creo que son 200 o 300 personas vinculadas a todo el proceso de investigación. Y es un trabajo de investigación de 5 años. Es decir, estamos hablando de un trabajo. Hoy por hoy, yo te digo una cosa: nosotros tuvimos acceso, incorporamos ahí, existen extractos de transferencias que solo un especialista en sistemas financieros podría en realidad leer lo que significa ese sistema de codificación financiera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que acabas de introducir un elemento importante, ¿verdad? Esta comisión y el trabajo encomendado siempre estuvo cruzada por las internas del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque creo que por un lado está el presidente de la comisión, ¿verdad? Friedman, y por otro lado estaba, bueno, Bachi Núñez, Silva Facetti, etcétera, que bueno, tienen una visión crítica con respecto a lo otro, ¿verdad? O sea, son cartistas, para hablar muy Entonces, rápido, ¿verdad? O sea, políticamente hablando. Era una pulseada permanente, ¿verdad? Era una pulseada permanente. Aún así, yo tengo que reconocer que Friedman se comportó muy sosegadamente, muy prudentemente. Creo que no tuvo esas embestidas incluso previas a la comisión. Sin ánimo de... Yo tengo mis diferencias políticas con ellos, con los colorados, tengo mis críticas y voy a seguir con las críticas, etcétera, pero convengamos, hay que decir las cosas por su nombre, ¿verdad? Entonces, y finalmente creo que me asignaron una tarea que yo agradezco la confianza, el tema de ser relator de la comisión, me permitió diseñar esa estrategia de trabajo y bueno, el resultado está a la vista. ¿Cuál es el incidente ahí con la diputada Celeste, puede ser? Celeste amarilla. Celeste amarilla. ¿Qué es lo que al final pasó ahí? Con Celeste, a ver, ella había criticado un poco, ella tiene una lectura crítica con respecto al tema, especialmente con Friedman. Tuvo roces muy importantes ahí con Friedman y bueno, finalmente no sé cuál es la razón, no entiendo. Hay una crítica en un momento muy violenta, incluso virulenta, muy agresiva. No es mi costumbre, o sea, yo soy una persona muy mesurada en general y prudente por lo general, ¿verdad? Creo que sí, creo que hay que tratar de poner paños tibios y creo que para hacer cualquier tipo de trabajo o de crítica, creo que las relaciones entre las personas no tienen por qué ser no civilizadas. Creo que tienen que ser bastante razonadas. Yo puedo describirte, si quiero acusarte de un delito, tengo que describir y demostrar ese delito. Lo que no puedo es tipificarte o gritarte una... O sea, creo que es inconducente. Creo que lleva a pasiones que probablemente... En Paraguay necesitamos paz. En Paraguay tenemos una vida muy agitada nosotros los paraguayos en el ámbito político y te diría hasta cierto punto angustiante. Creo que vivimos en una angustia. Y el tema económico últimamente tampoco creo que ayuda mucho. Y el tema económico creo que está empeorando, entonces eso nos ayuda. Ahora, senador, el equipo de la comisión, ¿cuántas personas... ¿por cuántas personas está...? La comisión en sí son 3 personas de la Cámara de Diputados, 3 personas de la Cámara de Senadores. Pero ahí vos tenías la verdad, entonces, o sea, porque está Silva Facetti, cartista, Bachi, cartista, Friedman, abdista, y después Celeste, ¿qué es? Y Celeste es liberal. Liberal. Celeste es liberal. Y falta uno. Y el diputado, un diputado que asistió muy poco, disculpen, no, en este momento no estoy recordando la persona. Ahora, ese informe que se presentó de 572 páginas, ese ya es el informe conclusivo de la comisión.
Claro, a mí me designan la tarea del relator, ¿verdad? Yo redacto el informe final. Silva Facetti hace un informe complementario, ¿sí? Que en realidad no está mal lo que redactó Silva Facetti, ¿eh? Te diría que en un 90% o más estoy de acuerdo, porque él hace el análisis básicamente de la cuestión institucional, de las debilidades institucionales. Ahora, él verbalmente dijo que para él no hubo delito ni crimen. Exactamente, ¿verdad? A ver, pero eso no lo puso en su documento, ¿sí? Yo escuché en la prensa que dijo que no hubo delito ni crimen. Claro, o sea, no. Lo dijo eso, pero en el escrito es un análisis institucional, ¿sí? O sea, habla de las debilidades, etcétera, etcétera, que genial. Hoy creo que yo me siento muy satisfecho con la venida de estos fiscales de Brasil. Por más que no te invitaron a conversar todavía con ellos. No, pero va a ser enriquecedor, digo, para el tema. Claro. No sé si suma o no, ¿verdad? En realidad yo le hubiera solicitado, solo que el manejo jurisdiccional es una cuestión crítica. Por eso es que yo siempre fui prudente con la fiscalía, y yo decía, bueno, la fiscalía no sé cómo va investigando, no sé. Pueden ocurrir dos cosas, yo decía, siempre fue ese el discurso, ¿verdad? Por un lado, podría ser de que estén siguiendo la línea de investigación, ¿verdad? Porque esto es un complejo. El caso Messer es un caso internacional. No, Paraguay fue una conexión de toda la conexión del sistema Messer, ¿verdad? Hay una conexión paraguaya, y hoy lo confirman los fiscales que vienen cuando dice Darío Messer, tenemos comprobado de que lavó dinero y lo estamos buscando, y en Paraguay lavó $100 millones, dice. Con lo cual ustedes ya se quedaron cortos. Con lo cual nos quedamos cortos, porque lo que nosotros tenemos de los giros a través del Banco Nacional de Fomento y demás cosas son $41 millones. Pues ahora ya la siguiente pregunta es, bueno, ¿y ¿dónde está 59 millones de dólares? O sea, probablemente con el correr de la investigación vamos a tener sorpresas más interesantes, porque hay 59 millones que van a aparecer de algún lado. Ahora, la fiscalía acá ya inició una investigación, imputación, o sea, ¿cómo está realmente el caso del punto de vista de la fiscalía? No sé si tenés algún conocimiento, digo. Nosotros tuvimos 2 reuniones con la gente de la fiscalía, ¿verdad? No tuvimos acceso a la carpeta fiscal, sí a unas conversaciones muy amables, muy amenas, y contribuyendo un poco con una información general del caso, ¿verdad? A ver, sí, yo creo que ellos siguen la línea de investigación. Creo que hay situaciones en las cuales no sé qué está ocurriendo, ¿verdad? Porque el documento que habíamos presentado, ¿verdad?, de aquella supuesta, vamos a decir, cambio de original a lo que se presentó en la fiscalía desde la CEPRELAT, ¿verdad? Ahí no hay ninguna persona imputada en ese caso. Entonces, lo que querríamos saber un poco es si estas otras personas, o sea, perdón, hoy no está nadie imputado. Solamente están trabajando en este momento sobre la figura de Voidanich, ¿sí? Sobre la figura de Voidanich. Pero él no está imputado. Y todos los demás que estaban en la unidad de inteligencia financiera, en el departamento jurídico, etcétera, que firmaron los dictámenes, no están, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí me queda un poco una duda de cómo está, pero eso los fiscales tendrían que responder, ¿verdad? No, está bien, porque resulta que si estamos todos tirando del mismo carro, con una misma consigna, o sea, deberían técnicamente más o menos ir todos hacia el mismo norte, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Creo que el documento que nosotros vamos a, o sea, ya presentamos a la presidencia del Congreso, ¿verdad? Ya se le dio entrada, probablemente se presente eso la próxima semana al Pleno, pero ya el documento es de público conocimiento, ya no hay secretos en ese documento. O sea, el documento en sí de la Comisión Messer no es vinculante,
Ahora, una pregunta, bueno, no soy abogado, justo doctor. Una pregunta jurídica no se me ocurrió ahora. O sea, yo presento el documento. ¿Ese documento no es tenido en cuenta como una denuncia? Bueno, mi propuesta al Pleno del Senado va a ser de que el Pleno del Senado resuelva. Meter como denuncia. Así es. Ah. Esa es mi propuesta. Claro, si no va a ser un... Claro. No, aún así, hay dos cuestiones que yo creo que hay que valorar en estas comisiones parlamentarias. Uno es que te reinstala el tema. Vamos a ser sinceros. A fines del año pasado, el caso Messer estaba con tierra encima, con 1 metro de tierra encima. Sí. Y con la comisión bicameral comienza de nuevo a reflotar el tema y a entrar de nuevo el debate del tema. En primer lugar, reinstala un tema y lo mantiene en vigencia a un tema de interés público, que es lo que dice la Constitución Nacional. ¿Verdad? Reinstalamos un tema. En segundo lugar, hicimos un acopio documental que probablemente pueda reinterpretarse, no hay ningún problema, pueda reinterpretarse, pero es un respaldo documental a las cosas que se pueden decir. ¿Podrá tener la Fiscalía toda esa documentación? Podrá tenerla. Puede ser que la tenga, no, en eso no quiero ser vanidoso ni nada, pero puede tenerlo o no. De todas maneras, la Fiscalía debe tener la documentación a la que nosotros tuvimos acceso. Debe tener. Por ejemplo, esos documentos del Ministerio Público Federal, del equipo de tarea conjunta del Lavallato, sí sé que la Fiscalía tiene esa documentación. Corrió un documento de la delación premiada de uno de los procesados en Brasil que habla sobre Messer y Horacio Cartes. O sea, ese documento está dentro del informe de la comisión Messer, o ¿cómo apareció ese documento de repente? Porque ayer o anteayer estuvieron recorriendo las redes. No, y es que está forma eso. parte del legajo de la... legajo. Ah, forma parte del legajo. O sea, ustedes tuvieron acceso a ese informe entonces. Sí. Entonces, el tema es el siguiente. Nosotros pusimos muy claramente de que no tuvimos el descargo del expresidente Horacio Cartes. No tuvimos el descargo, por lo tanto, procedimos a trasladar literalmente las cosas que encontramos en diferentes documentos o en diferentes declaraciones. Y ahí es donde introducimos el tema, ¿verdad?, de la cita que hace Lucio Bologna Funaro, ¿verdad?, sobre que habla de una relación comercial de Darío Messer con Horacio Cartes, ¿verdad?, y que hacían negocios a través de su banco, ¿verdad? Así literalmente dice, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Que no sabe decir si es en forma ostensiva o en forma... Sí, si eran público o en secreto. O en secreto, ¿verdad? Entonces, eso nosotros lo trasladamos al informe. Otra cuestión, lo trasladamos la declaración del señor César Monti, porque es una referencia importante. Darío Messer está desde el 89, es nuestra primera referencia de que él está por Paraguay, porque él es el socio principal de la constitución de Cambios Amambay Sociedad de Responsabilidad Limitada. Que eso saltó como consecuencia de la investigación de la comisión. Claro, cuando lo llamamos a declarar a César Monti, él declara eso, ¿verdad? Que Horacio gerenciaba eso y trae la escritura con el aporte de, no sé, 800, 900 millones de guaraníes en aquel entonces, y queda como socio principal Darío Messer, ¿verdad? Que a posteriori pasa a la propiedad del grupo Cartes, ¿verdad? Entra como accionista principal don Telmo Cartes, el padre del expresidente, ¿verdad? A ver, nosotros corrimos a trasladar. Entonces lo que decimos nosotros es que uno es, bueno, la relación, el vínculo personal existe, pero eso no es ningún delito ni ningún pecado. La vinculación comercial, estos son los elementos que hablan de una vinculación comercial. Ahora, que esa vinculación comercial sea delictiva o no, no nos corresponde a nosotros definir. Corresponde a la Fiscalía. Por eso nuestra línea conclusiva con respecto a Horacio Cartes, creo que en ese sentido hay que ser muy claros. Decimos que si la Fiscalía considera pertinente, deberá
trasladar estas preguntas en relación a los vínculos comerciales que tendría con Darío Messer, ¿verdad? Es decir, dejamos a una evaluación técnica de alto nivel y jurídica de alto nivel por parte de la Fiscalía. Es decir, no nos arrogamos la tarea de definirlo como que haya estado en la línea del lavado de dinero, por ejemplo. Eso no afirmamos en ninguna parte del documento, y no es que se trate de cobardía, como me planteaban estos días, ¿no? Sino ser rigurosos. Entonces, o sea, uno puede tener información, se dicen muchas cosas, tenemos información incluso, pero donde no hay documentación que pudiera mínimamente orientar o sugerir eso, es irresponsable decirlo. Yo creo que eso tiene que ser una línea de trabajo muy, muy profesionalizada, tiene que ser en el Senado. Tendríamos que poder discutir de esa manera, ¿verdad? Ahora, senador, un tema, haciendo un paréntesis, digamos, no hace al fondo de la cuestión, pero del caso, pero sí al fondo de la cuestión institucional. El famoso tema de ir a declarar o no ir a declarar, la investidura, no investidura, etcétera. O sea, ¿qué es lo que pasó realmente ahí? O sea, al final a mí se me perdió la pelota ahí. O sea, ¿tiene la obligación, no tiene la obligación que las fuerzas públicas se vaya a buscarle, que no se vaya a buscarle? O sea, hubieron posiciones encontradas de todos los decibeles, y estamos hablando de las autoridades, ni siquiera estamos hablando de Juan Pueblo, que no podemos interpretar de una u otra manera. O sea, ni las autoridades se ponían de acuerdo con un tema tan delicado institucionalmente, digo. Ver, es un tema trivial, pero grave institucionalmente, ¿verdad? Solo que en este caso tiene sus particularidades. Uno sí tiene la obligación. Pero dos veces no se fue. Sí tiene la obligación. Y cuando esa obligación no se cumple, la ley reglamentaria lo que dice es, podrá ser penalizado con 15 días de arresto domiciliario o una multa, etcétera, etcétera, sin perjuicio de que se use la fuerza pública para traerla. Entonces se arman dos debates ahí fundamentales, y creo que eso fue un punto crítico con la diputada, ¿verdad? Porque en realidad nosotros ninguna autoridad parlamentaria puede arrogarse el derecho a usar la fuerza pública. Es decir, yo como parlamentario no le puedo ordenar a la fuerza pública. Tengo que tener puedo ejecutar eso, pero a través de un juez competente, porque es un ámbito de ejecución específica, ¿sí? Por eso es que nosotros corremos traslado en primera instancia, y el juez Corbeta atiende el caso y dice, le ponemos a su consideración, uno, para que ratifique nuestro derecho como comisión parlamentaria de hacer eso, y dos, que nos diga cuáles son los siguientes pasos. El juez Corbeta lo que nos dice es, sí, ustedes tienen la autoridad como para convocarlo, convóquenlo de nuevo, y después, estoy usando mis palabras, y después depende de si no comparece, entonces se me tiene que comunicar de nuevo para sacar las resoluciones correspondientes. ¿Y qué pasó ahí? Entonces lo convocamos de nuevo a Horacio Cartes. Estamos hablando de la segunda vez. La segunda vez. Okay. Lo convocamos de nuevo y no viene Horacio Cartes, ¿sí? Entonces, ahí se presenta la siguiente situación. Uno, yo creo, y eso ya es político, o sea, puramente político te voy a decir, ¿verdad? Uno ahí introduce varios artículos, vamos a decir, de las leyes, de la Constitución, etcétera. Se mueve en el terreno de los fueros que él tendría como senador vitalicio, habla del tema de que él es senador electo, y etcétera. Toda esa discusión que hubo previamente a la asunción de Friedman como senador, ¿sí? Entonces ese es un primer punto que es lo que él alega. Y el segundo punto es, le decimos entonces al juez, y yo estuve de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces le decimos al juez, mire, no vino el señor Cartes aquí a la audiencia, por lo tanto que le solicitamos que usted haga lo que corresponde
para que nosotros podamos tenerlo en esa audiencia, ¿verdad? O lo que legalmente corresponda, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? El juez Corbeta dice, no me corresponde a mí. Le corresponde a la jueza que está de turno, es decir, la jueza Lizzy Sánchez. La jueza Lizzy Sánchez dice, no me corresponde a mí porque ya recibió Corbeta y Corbeta tendría que atender. Corbeta dice de nuevo, no me toca a mí porque eso no es un juicio de por sí. La otra vez fue un recurso y tiene que entrar por el que está de turno. Entonces Lizzy Sánchez eleva a la Corte Suprema de Justicia y le dice, yo creo que no me corresponde a mí, etcétera, etcétera, definan ustedes. Y la Corte Suprema entonces le responde después, sí, usted tiene que definir. ¿Y cuánto tiempo tiene para definir? Y tendría que tener 72 horas, ¿verdad? Según la ley. No, porque hay un juego de plazos ahí de días hábiles, no hábiles, en qué momento vino la notificación, etcétera, ¿verdad? Pues estamos hablando de días más, días menos. Sí, días más, días menos. No, pero esta resolución es de hace pocos días, ¿verdad? El tema que justo coincide ya con nuestro cierre de plazos, ¿verdad? Nosotros, ¿y ahí qué sucede? Y vamos a ver qué dice la jueza y después se evaluará seguramente qué hacer con... Ahora, ¿ustedes realmente tienen un plazo perentorio de vigencia de la comisión o no? Sí. ¿Constitucionalmente? 2 meses, prorrogables otros 2 meses. ¿Y se usó 2 meses? Se usó 2 meses y después se pidió una prórroga y esa prórroga vence el 3 de abril, 4 de abril, una cosa así. O sea, venció. Por eso presentamos nosotros el informe previamente a eso. Entonces, porque ahí va a ser, o sea, si dice la jueza así, tiene que irse y bueno, pero ya no hay comisión. Y entramos en un limbo que no estoy en condiciones en este momento de responderte. Sí, cuando venga la respuesta de la jueza, nosotros pondremos a consideración de los abogados y de la asesoría jurídica del Senado a ver cuál es que se hace, ¿verdad? Porque se entró en un limbo jurídico ahí que no está en mi capacidad o en mi conocimiento de definir cuáles son los pasos en esas circunstancias. Asimismo, como es complicado lo que dijo el presidente del Congreso, ¿verdad? El presidente del Congreso dijo, está aprobando el trabajo de la comisión y dijo, vamos a darle continuidad a esto para que se controle, pero en realidad continuidad no es posible legalmente. Lo único posible es si se constituye una comisión permanente, ¿verdad? Pero esa es otra... ¿Y continuidad no es si ustedes meten como una denuncia? Bueno, pero eso entonces lo hace el Congreso como tal. La asesoría jurídica del Congreso como tal mete. ¿Eso no se definió todavía? No, eso se va a definir en el pleno probablemente del jueves de la semana que viene. O sea, de hoy en 8. Así es. Hay mucha tela por cortar, entonces. No, yo creo que vos sabes mucho de este tema, ¿sí? Sí. Este tema no va a terminar. ¿En qué sentido? Porque... Se va a alargar, se va a ir a Ñembotabú, se va a ir a... ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que uno es que el caso Messer está demasiado, con muchas evidencias con respecto a su involucramiento, etcétera. Va a ser muy complicado de deshacer la estrategia de los brasileros con respecto a eso, al Ministerio Público Federal de Brasil. Se tendría que decir de demasiadas cosas, ¿verdad? Mismo lo que dijeron hoy los fiscales, etcétera, ¿verdad? Porque hoy ellos confirmaron tener pruebas de que Darío Messer lavó dinero a nivel internacional. Habla de los casi 5.500 millones de dólares, ¿verdad? Y habla de que en Paraguay lavó 100 millones de dólares, ¿verdad? Nosotros detectamos solamente 41 millones de dólares. ¿Dónde se lavó el resto del dinero? Eso me imagino que la Fiscalía ahora, con esa información privilegiada que tiene, seguramente va a tener que iniciar una investigación muy sólida con respecto a eso, ¿verdad?
Uno es eso, entonces la envergadura del tema. Dos, los casos de lavado de dinero no es solamente Darío Messer. Aquí en Paraguay tenemos muchos casos de lavado de dinero. 2014 una serie de entidades bancarias que se había denunciado, 4 o 5 bancos que estuvieron en una situación entre 300 millones de dólares, una cosa así. El último caso. El último caso. Que al final se mencionó que eran más bancos de lo que estaban por un tema de que Así con la es. gente del Banco Central. Así es. Que Entonces, tampoco dan la cara ni salen y terminó eso. En realidad nadie sabe qué pasó con ese caso. Lo segundo es el tema de el tema geopolítico que se juega en la triple frontera, ¿verdad? Vos sabés que hubo giros a bancos libaneses, ¿verdad? Y la información que tenemos es que se hicieron de las dos vías, tanto por un lado está la denuncia de los americanos con respecto y de los israelíes con respecto a financiamiento de Hezbollah y grupos terroristas, etcétera, y por otro lado está que también se hicieron giros a bancos israelíes, ¿eh? Entonces complicado. te mete una complejidad muy grande. Y lo que más me sorprendió a mí es el tuit del embajador en Paraguay, ¿verdad? El embajador israelí que trató de antisemita porque le tiran toda la culpa a un judío. A un judío, ¿verdad? O sea, todo el problema de Paraguay le tiran a un judío. Exactamente. O sea, a ver, yo creo que Paraguay tiene muchos problemas en este ámbito, ¿verdad? Pero creo que no por eso sea israelita, sea alemán, sea paraguayo, a mí también me sorprendió tirar por ese lado, pues la verdad que nadie nunca enfocó desde ese punto de vista hasta ahora, digamos, el tema, ¿verdad? No sé. Convengamos algo, no es una persona cualquiera el que tiró el tuit. No. Es una persona vinculada al servicio exterior de Israel. Y si a eso le suma el tema de que Netanyahu probablemente vuelva a ganar, a pesar de que está con procesos pendientes, entonces enrarece mucho más el ambiente. Enrarece mucho más el ambiente. Lo otro, yo pensé que la embajada americana, en realidad tampoco en forma extraoficial, con algunos vínculos que había, pensamos que podría colaborar un poco más en esta investigación y no hubo ninguna colaboración, ¿verdad? Ninguna colaboración. También, a fuerza de ser sinceros, creo que tampoco tuvimos ayuda del propio gobierno actual. O sea, si vos tenés en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, toda la inteligencia financiera de hoy, y estoy interesado en serio en encontrar esta vía, y la voy a encontrar. La voy a encontrar. Y no existió eso. Es más, ni siquiera salió el viaje oficial a Brasil de la comisión. Eso te iba a preguntar. ¿Y cómo quedó eso? Y no salió. Todo quedó en... O sea, así como ahora hay una visita de fiscales brasileños a fiscales paraguayos con relación al tema común que están llevando. Sí. En el caso particular, ustedes también era ir a hacer una visita del mismo tenor a sus el pares que allá se creó también una comisión. No. Es que en realidad era con el equipo del Lavallato también. ¿Pero qué? ¿Parlamentarios? No. Era de las jueces y fiscales del equipo del O sea, los que vinieron ahora entonces. Sí. O sea, ¿no salió el viaje de ustedes para ir a hablar con estas personas que ahora vinieron para hablar con la fiscalía? Así es. Pues estamos hablando de las mismas personas. Por eso te digo que el ambiente está muy enrarecido. En los ambientes extraoficiales se habla de que hay demasiados intereses. La cercanía del gobierno brasilero con Israel es muy grande. Viste que hay... O sea, es un tema geopolítico esto. Este es un tema geopolítico de un alcance mucho mayor, ¿verdad? Y creo que en realidad la justicia podría quedar sepultada por esos intereses. No va a ser un buen antecedente ni va a ser una cuestión que fortalezca las instituciones, ¿no? Absolutamente. De todas maneras, yo creo que va a ser muy complicado que hoy, como está la cosa, Darío Messer
no sea imputado, no sea, bueno, está imputado, que no sea procesado y que no sea finalmente, no esté con una sentencia. Va a ser muy complicado de que no ocurra eso. Si no ocurre eso, va a quedar un nivel de evidencia demasiado pública y demasiado grande, y ese es un aporte importante de la comisión. Porque ese documento oficial del equipo del Lavallato está disponible para la gente hoy, donde se habla de quién es Darío Messer y cómo movió todo su esquema, ¿verdad? Ahora, un punto ahí sobre lo que estás mencionando desde el punto de vista institucional, senador. O sea, amén de todo esto, está pendiente la visita del examen de Gafilat. Así es. O sea, dentro de todo, o sea, para agregarle más salsa a la ensalada. Ahí vamos a mezclar un poco con alguna cuestión política, ¿sí? Siempre hago esa diferenciación para que cuando es mi opinión o cuando es opinión política o evaluación o concepto personal, quede bien claro que tiene esas características. Ayer estuvimos discutiendo una reunión conjunta de las comisiones de legislación, de cuentas y de presupuesto, ¿verdad? Donde estuvieron el ministro de Hacienda, la directora de CEPRELAT, etcétera, donde tratamos el paquete, presentaron ellos el paquete de leyes que habían traído 12 leyes. Las famosas 12 leyes para presentar la gente de Gafilat. De Gafilat, efectivamente. El senador Víctor Ríos ahí hace una impresión muy clara, porque lo hablamos antes, estamos totalmente de acuerdo con eso. Gafilat es una entidad financiera internacional creada por el G7. ¿Sí? Responde a las necesidades financieras del mundo desarrollado, de los 7 países más desarrollados del mundo, ¿verdad? Si a Estados Unidos le es conveniente algo, y eso va a responder a sus intereses. Si Israel vos sabés que tiene una relación muy sólida con Estados Unidos, estratégica es la relación, si es de interés significativo para Israel, Estados Unidos, en el mejor de los casos, lo va a negociar, ¿verdad? ¿Qué son los paquetes de leyes estos que vienen, ¿verdad? 12 leyes que algunas de ellas son muy interesantes, que creo que hay que hacerlas, ¿verdad? Porque tenemos una vulnerabilidad muy grande nosotros. Creo que si bien existen los instrumentos institucionales, normativos, procedimentales, etcétera, hay cosas por ajustar, vamos a decir en eso, ¿verdad? Y ajustes importantes, ¿verdad? Pero te digo, hoy podés mirar esas 12 leyes, ese paquete de 12 leyes, y la exposición de motivos de las 12 leyes es el examen de Gafilat. No existe un diagnóstico de nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades, por qué fracasamos. Porque cuando estuvimos en el gobierno de Lugo hasta el 2011, hicimos una serie de medidas que nos permitió a fines del 2011 salir de la lista gris de Gafilat. ¿Por qué después esos instrumentos nos sirvieron para evitar que aparezcan los Messer de la vida o los Barakat o los etcétera, etcétera, cualquier otro personaje? Yo creo que ese se define en una sola palabra: impunidad. Entonces, el tema es el siguiente. Si yo no tengo un diagnóstico, un análisis muy claro de cuál es mi debilidad, mi vulnerabilidad, dónde me equivoqué yo, entonces estoy simplemente cumpliendo me envían un paquete y yo le pongo las firmas ahí de unos senadores. Yo le preguntaba a un senador de los que firmó las leyes, y estábamos hablando del tema de Senavico en la parte del comiso. Una figura de comiso especial. No es comiso especial, es la figura de comiso autónomo. Comiso autónomo. Fíjate lo que es, lo delicada de la situación. Le digo, escuchame una cosa, ¿vos leíste esto que firmaste? Le digo, sí, ¿por qué? Mira,
El comiso especial es, yo llego a un acuerdo judicial o no se me produce ninguna sentencia y fenece y quedo libre de pena y culpa, etcétera, etcétera. O se me declara inocente incluso. Igual el comiso tiene autonomía con respecto a los... ¿Qué significa eso? Que si yo con la ley tengo toda arreglada la situación, igual se me puede decomisar entonces mis bienes. Eso es confiscar. Sí. Eso es confiscar. No es comiso especial o comiso autónomo, etc. Y me dicen, ¿eso me dice? ¿Y en qué estado está eso? Y ayer se presentó, hubo una discusión muy grande, no se pudo pasar del el primer proyecto. Entonces ahí se acordó, bueno, preséntenos los 12, así a vuelo de pájaros, se presentaron los 12 proyectos, así un poco a vuelo de pájaros, y bueno, quedaron las comisiones en seguir trabajando. Hoy yo le pregunté a varios de los parlamentarios, les dije, mira, aquí hay una cuestión, esto es muy discutible, demasiadas cosas que están aquí. Se crean nuevos tipos penales, cuando ahora hay una comisión nacional que está muy avanzada en una reforma del Código Penal, ¿verdad? Y aquí se crean nuevos tipos penales, crean nuevas magistraturas en relación a delitos, y se centraliza todo, ¿verdad? Y los delitos, por decirte, está el lavado de dinero, pero también está terrorismo, está apología al terrorismo, está perturbación grave de la paz pública. ¿Y qué? Los de ¿cómo eran los oleros estos que vinieron el otro día, ceramistas y esos ladrilleros que vinieron el otro día? Eso es alteración de la paz pública. Y sí, en realidad depende de la óptica que se lo mire. De la óptica que se lo mire. Apología al terrorismo. ¿Qué es apología al terrorismo? ¿Qué es apología al terrorismo? Que yo hable a favor de una ocupación de tierra de un sector empobrecido que entra en un litigio, eso es apología al terrorismo. O sea, es decir, hay una serie de aspectos muy preocupantes de ese paquete de leyes. Si bien reconozco plenamente y hay que tratar de optimizar los instrumentos, pero creo que en ese sentido la evaluación va a estar dada más que nada por, vamos a decir, la burocracia institucional. Si burocráticamente está armada, vamos a decir, la legislación para eso. Y dos, si depende de la acción que se tuvo en algunos casos. Y eso va a ser selectivo. Te pongo un ejemplo. Naput está en Europa, recibe un dinero, gira a su cuenta. Jamás él se va por Estados Unidos. Viene a Paraguay, está en su cuenta un dinero. La fiscal general del Estado de Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurre? Porque hay pocos circuitos de transferencia en el mundo. Eso yo ahora nomás me estoy enterando. Él hace el depósito, pero el circuito de transferencia pasa por Estados Unidos. Entonces la fiscal general de Estados Unidos, ¿verdad?, aduce territorialidad y por eso lo llevan a Naput. La pregunta es la siguiente. Darío Messer recibió desde el EBG Bank giros, paraísos fiscales, etcétera, dinero poco, o sea, de dudoso origen, etcétera. Vienen los giros por Citibank. ¿Hay o no hay territorialidad? Según el mismo criterio que se usó con que Naput, fuera utilizado con Naput. Entonces, yo creo que en ese sentido
la actuación de Gafilat, la evaluación de Gafilat va a ser selectiva, o sea, va a depender de los... O sea, va a ser medio política, por llamarlo de una manera. Sí. Yo escuché una versión al respecto, y creo que el gobierno anterior también creo que hizo un análisis si se pasaba o no se pasaba el tema del examen de Gafilat. Y así como está, creo que todos, o la mayoría por lo menos, son conscientes que no se va a pasar. Técnicamente entonces tiene blanco o gris. Entonces te queda ir a gris. Y sabemos todo lo que eso implica desde el punto de vista de la situación económica, bonos, etc. Entonces, aparentemente lo que se está negociando es, bueno, dame por lo menos algo y vamos a crear una figura intermedia en el cual sea blanco bajo observación. O blanco, no sé, watching list, o una cosa así. Entonces, no es ni blanco ni es gris. Hay un intermedio. Porque no puede ser blanco porque no va a pasar. Y gris, hay ciertas cuestiones de política ahí que comparto contigo, senador, en el sentido de que sí, o sea, ellos piden de repente, van a pedir casos concretos del tema de no impunidad, que esto y lo otro, pero hay que ver hasta qué punto, digamos, hay una frenada incluso que viene de afuera por el caso Messer, ¿verdad? Claro. Pero vos fíjate que hay varios casos que fueron enviados a Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Por un lado eso. Por el otro lado el paquete. O sea, yo creo que ese examen se va a pasar. Yo creo que se va a pasar. ¿Sí? Contrariamente a lo que decís. Puedo equivocarme, y esto ya es opinión, convengamos que esto ya es una opinión. Creo que se puede pasar esto, ¿verdad? Porque por un lado se valora muchísimo los paquetes legales o normativos, ¿sí? Porque eso permite en realidad a políticas internacionales del tema de terrorismo, armas de destrucción masiva, ahora la cuestión nuclear, ¿verdad? El tema de lavado de dinero, efectivamente, pero si vos te detenés a pensar, si hay estos 5 delitos que preocupan al G7, ¿verdad? Y 4 de estos delitos metemos en la legislatura de Paraguay, está garantizado el futuro de solución del problema. Y de 5 casos que tenés de lavado de dinero, tenés un caso muy emblemático que es Messer. Pero otros 3 se fueron a los Estados Unidos. Pues viste estos 2 o 3 árabes que se fueron a Estados Unidos, que supuestamente en principio son gente de muy alto nivel, ¿verdad? De requerimiento en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces creo que eso probablemente se va a ajustar. Yo siempre tomé como ejemplo, no sé si alguna vez escuchaste sobre el MESIP. En la función pública hace algunos años vino una estrategia muy fuerte, ya no recuerdo si era con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario, ¿verdad? Que era el modelo institucional de transparencia y no sé qué cuernos, ¿verdad? Y era muy simpático porque era una serie de productos que había que sacar, como código de ética, reglamento interno, manual de funciones, etcétera, etcétera. Un plan estratégico institucional, un árbol de decisiones, un cronograma, es decir, la formalidad, vamos a decir, de lo que es. Yo recuerdo que estaba como jefe de gabinete ahí con Lugo, ¿verdad? Y hacemos nosotros todo lo del MESI, bueno, heredamos eso y bueno, ¿quién va a estar en contra de la transparencia, etcétera? Y yo hago y salimos con una puntuación baja. Baja. Baja, sí. Porque con respecto a tener todos esos documentos, etcétera, etcétera. Y nunca me olvido que aduana salió con el mejor puntaje. ¿Y cómo hicieron? Y no, porque tenían todo el cumplimiento burocrático de los requerimientos del MESIP. Tenía el manual de funciones, tenía el código de carrera, etcétera, etcétera. Tenía un código de ética, etcétera.
todo tenía. Pero todos sabemos de que probablemente una de las instituciones más complicadas en ese aspecto, a ver, convengamos que fue y creo que va a seguir siendo por un buen tiempo, va a seguir siendo un ámbito de difícil manejo, ¿no? Entonces creo que probablemente este tema del lavado de dinero va a caer con esas formulaciones. No, va a depender mucho, tengo entendido, de esas famosas 12 leyes, ¿verdad? Sí. Lo que yo sí espero es que realmente ustedes los parlamentarios profundicen ciertas cuestiones, ¿verdad? Porque hay ciertas cuestiones de repente porque se mezcla todo, nuestra doctrina romana con la anglosajona y se hace toda una ensalada y vienen cosas así que de repente, casi por llamar de una manera, enlatadas y que quedan de repente, que generan un cuerpo medio deforme. Así es. Entonces, y contradictorio, sobre todo, muchas cosas. Esa es la parte que es delicado, digamos, o sea, porque después lo más preocupante y muy a nuestro estilo paraguayo, digamos, que después esas herramientas generalmente se usan con fines políticos. Así es. Y ahí nos metemos en otro embrollo. Pues fíjate que ahora, por decirte, el tema de evasión impositiva se cataloga como un delito, vamos a decir, constitutivo o parte de o inicial de el lavado de dinero. Y una acusación de lavado de dinero en realidad no es encarcelable. Entras en prisión preventiva y te quedas ahí adentro, ¿verdad? Entonces, el tema, no sé si el tema, creo que es importante a darnos un poco cuenta de que estos sistemas a veces tienen sus manejos en realidad con otras metas, con otros objetivos, con otros elementos que hacen a una cuestión internacional y no a una maduración del sistema paraguayo en sí. ¿Qué es lo que a mí me parece que tenemos que apuntar? Yo creo que los colegas de repente en las cosas en que no entran en conflicto político, de repente lo hacen y de muy buena manera en la Cámara de Senadores. Creo que yo estoy muy contento con el tema de los dos, por ejemplo, los dos miembros de la Corte Suprema que entraron con un nivel de valoración muy alta y de consenso tan amplio que en realidad les pone un desafío grande a ellos enfrente. Su estandarte, ¿verdad?, es la transparencia. Así es. Y así debería de ser, ¿verdad? Entonces creo que en esta terna está más poluida la situación. La guerra política creo que se desató ahí y bueno, hay muchas cosas ahí que vamos a tener que estudiar muy detalladamente cómo... Pues la pelota queda en cancha. Así es, está en nuestra cancha. Y bueno, senador, son las 21:13 y nosotros vamos a ir concluyendo un programa más de Artículo 26. Ya saben que pueden vernos en diferido a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter y a través de nuestro canal digital artículo26.com. Senador, buenas noches, gracias por tu presencia. Gracias a vos, un gusto, a las órdenes y espero haber ilustrado en algo sobre esta situación. Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches, muchas gracias.